Que el Señor le bendiga a todos los hermanos que se estarán conectando, amén. Amén. Le damos las gracias al Señor por un día más de vida que nos ha dado, un día más de misericordia que ha tenido. Y aquí estamos un día más con nuestros hermanos jóvenes, un día sábado en la tarde, para compartir la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga grandemente a los hermanos que se estarán conectando. Y que el Señor le bendiga grandemente, y aquí están saludando a nuestros hermanos. Amén. Le doy gracias, Señor, primeramente por permitirme estar aquí. Gracias, hermana Ashley, por haberme invitado. Y esperamos que esta palabra sea de mucha bendición para ustedes, así como lo fue y lo será para nosotros. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor por un día más de vida que Él nos ha concedido. Amén. Y le damos gracias por estar reunidos nuevamente aquí con nuestros hermanos jóvenes. Le damos las gracias al Señor y esperando que la palabra sea de bendición, amén, como lo fue para nuestras vidas. Amén. 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 Me sumo ahí a los saludos. Que el Señor le bendiga grandemente a cada uno de mis hermanos que pueda estar ya viendo el video a través por Facebook, amén, local de Forestal, Cruzada de Poder, o si es que está escuchando la radio, forestal.com. Que el Señor le bendiga en gran manera a cada uno que pueda estar en sintonía, amén. También un saludito ahí a nuestros pastores, nuestro obispo Moisés Israel Ampuero Flores, a nuestra pastora Silvia Barras. Que el Señor le bendiga en gran manera. También ahí un saludito a nuestro hermano encargado de acá del local de Forestal, a nuestro hermano Danilo Vidal y a nuestra hermana Shlomi. Que el Señor ahí les bendiga grandemente. Y ahí, como todos decían, mi hermano Josué, mi hermana Abigail, mi hermana Carola, y yo sé que también mi hermano Camilo lo podrá decir. Que el Señor nos ayude y nos dé la gracia para poder hablar de esta palabra que de antemano ya ha sido de bendición para nosotros, como siempre compartimos antes de, ya ha sido de bendición, así que el Señor nos ayude a poder compartir la palabra el día de hoy. Amén. Bueno, como dicen mis hermanos y como múltiples veces lo hemos dicho, le damos gracias al Señor porque nos ha permitido y nos ha dado vida para poder estar nuevamente en este lugar, amén, para poder compartir con mis hermanos jóvenes, primeramente, amén, pero también usted, amén, no se sienta mal, amén, amén, usted que esté conectado ahí o hermano, gentil, no importa. Y Dios le bendiga grandemente. Amén. Y es un honor, una honra para mí estar en este lugar y compartir de su preciosa palabra, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, amén. No se desconecte porque palabra de bendición hay para su vida, amén. Como decía mi hermana, la que me antecedía, mi hermana Ashley, amén. Fue de bendición y lo sigue siendo para nuestras vidas y lo seguirá siendo, amén. Que Dios les bendiga. Amén. Como ya oyo de todos nuestros hermanos, que el Señor le bendiga, mis hermanos, los que se están conectando, que el Señor les bendiga grandemente. Y antes de comenzar, como siempre lo hacemos, vamos a orar para pedir el permiso a nuestro Señor. Amén. Amén. Cerramos nuestros ojos y oramos al Señor. Amén. Bendito Dios, buen Padre Celestial, le damos gracias por un día más de vida, Señor, que nos ha dado, Padre. Le damos gracias, Señor, por un día más de vida, Padre, que nos ha regalado en este día, Padre, para predicar de su palabra, Señor, para anunciar su mensaje, Señor, esperando, Señor, de que esta palabra sea de bendición para nuestros hermanos, Señor, que sea de bendición, Padre, que se les quede guardada en su corazón, Señor, y para nosotros que ha sido de gran bendición, Señor, ayúdenos, Señor, quite todo el nerviosismo, Señor, reprenda todo el nerviosismo, Padre, que nos dé autoridad, que nos dé firmeza para predicar de su palabra, Señor, porque no es cualquier libro, sino que es su palabra, Señor, y tenemos que hablarla con autoridad, Señor, y que no seamos nosotros, sino usted a través de nosotros, Padre. Si es necesario, Señor, vuelva a moldear estos vasos de barro, Padre, que somos, Padre. Bendiga a todos nuestros hermanos que se estarán conectando, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, Padre, y todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Ahí mi hermanita Abigail, para que pueda estar viendo a los hermanitos que se estén conectando, los saluditos. Amén. Pedro Bravo lo está viendo. Amén. Nuestra hermana Angélica dice gloria a Dios. Wilma Rivera lo está viendo. Vilma. Dice Wilma. No, es Vilma. Ok. Nuestro hermano Daniel Vargas lo está viendo. Amén. Nuestra hermana Angélica dice muchas bendiciones, mis hermanos jóvenes en sintonía, esperando la bendición de la palabra del Señor. Amén. Nuestra hermana Olga Belli lo está viendo, el hermano Claudio.
Dice, bendiciones mis hermanos, el Señor les use poderosamente. Y la hermana Olga Beris dice, gloria a Dios, en sintonía mis hermanos jóvenes, esperando la palabra del cielo. Amén. Que el Señor ahí les bendiga a cada uno de mis hermanitos. ¿Siguen ahí, mi hermana? Sí. Vilma Rivera Amén. dice, bendiciones para ustedes, jóvenes y Cruzada de Poder Forestal. Y nuestra hermana Estela Hueitra lo está viendo y dice, muchas bendiciones mis hermanos jóvenes, Dios les bendiga y les use tremendamente a cada uno. Amén. Ahí que el Señor les bendiga, como decíamos, a cada uno de mis hermanitos que pueden mandar algún comentario, algún saludo, alguna petición de oración, que bienvenidos sean, amén, y nos ayuda también a nosotros ahí, nos dan aliento, cada mensaje son de tremenda bendición. Amén. Vamos a estar entonando una alabanza para después pasar a lo más importante, que es la palabra del Señor, amén. 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 Santo Dios. Es hora de alabar a Jehová como se lo merece. Es hora de exaltar el nombre del Cordero inmolado. Es tiempo de reconocer que su misericordia es la que nos ha sostenido y nos ha guardado. Si somos una nación santa, un pueblo apartado, levantemos el nombre de aquel que nos ha libertado. Su sangre roja, carmesí, cadenas ha cortado. Levántate y alaba a aquel que lavó nuestros pecados. Para Cristo sea la gloria. Sea la alabanza, el imperio y el honor. Exaltemos hoy su nombre. Hoy su nombre. Grandeza. Cristo digno de todo honor. Solo tú eres santo, mi Señor. Para Cristo sea la gloria. Sea la alabanza, el imperio y el honor. Exaltemos hoy su nombre. Sea su grandeza, Cristo digno de todo honor. Solo tú eres santo, mi Señor. Si somos una nación santa, un pueblo apartado, levantemos el nombre de aquel que nos ha libertado. Su sangre roja, carmesí, cadenas ha cortado. Levántate y alaba a aquel que lavó nuestros pecados. Para Cristo sea la gloria. Sea la alabanza, el imperio y el honor. Exaltemos hoy su nombre.
Es hora de alabar a Jehová como se lo merece. Es hora de exaltar el nombre del Cordero inmolado. Es tiempo de reconocer que su misericordia es la que nos ha sostenido y nos ha guardado. Si somos una nación santa, un pueblo apartado, levantemos el nombre de aquel que nos ha libertado. Su sangre roja carmesí cadenas ha cortado. Levántate y alaba a aquel que lavó nuestros pecados. Para Cristo sea la gloria. La alabanza, Sea la alabanza el imperio, del imperio. y el honor. Exaltemos hoy su nombre. Hoy su nombre Su grandeza, sea su grandeza. Cristo digno de todo honor. Solo tú eres santo, mi Señor. Para Cristo sea la gloria. la alabanza, Sea la alabanza el imperio, del imperio y el honor. Exaltemos hoy su nombre. Hoy su nombre Su grandeza, sea su grandeza. Cristo digno de todo honor. Solo tú eres santo, mi Señor. Es hora de alabar a Jehová como se lo merece. Es hora de exaltar el nombre del Cordero inmolado. Es tiempo de reconocer que su misericordia es la que nos ha sostenido y nos ha guardado. Si somos una nación santa, un pueblo apartado, levantemos el nombre de aquel que nos ha libertado. Su sangre roja carmesí cadenas ha cortado. Levántate y alaba a aquel que lavó nuestros pecados. Para Cristo sea la gloria. la alabanza, Sea la alabanza, el imperio, y el honor. exaltemos hoy su nombre, su nombre, sea su grandeza.
Que el Señor le bendiga a mis hermanos que se han incorporado. Bonita la alabanza. Y ahí vamos a estar saludando a los hermanos que se han incorporado, mi hermana Abigail. Amén. La hermana, que creo que la hermana Daphne, sí, lo está viendo. Si no me equivoco, creo que es el hermano Danilo, que lo está viendo por su perfil. Amén. Nuestra hermana Paulina Ibacache lo está viendo. Monte de Sion, Luis Fernando, dice: saludos hermanito Josué, desde Nogales, La Galera, hermano Fernando Olivera. Amén. Dios le bendiga. Amén. Nuestra hermana Daphne dice: Dios le bendiga grandemente, mi hermana Abby, hermana Ashley, hermana Carola, hermano Josué y hermano Camilo. El Señor los use una vez más en esta tarde. Saludos, soy la hermana Daphne Noemi. Amén. Que el Señor ahí le bendiga a esta Amén. joven. También que el Señor ahí le bendiga en gran manera a ella y a su familia. Amén. Dice a la hermana Noemi. Amén. Bendiciones a nuestros amados hermanos jóvenes. Dios les use para hablar a nuestras vidas. Nuestra hermana Norma Pérez lo está viendo. Monte de Sion, Luis Fernando dice: saludos hermano Josué, desde Nogales, La Calera, hermano Fernando Olivera. Creo que se copió el mensaje. Pero doble saludo también. Amén. Nuestra hermana Karen Ormeño lo está viendo. Nuestra hermana Estela dice: gloria a Dios. Nuestra hermana Paulina dice: Paulina Ibacache. Amén. Dice: al Rey de Gloria, todo honor que nos ha guardado, se les saluda con cariño a ustedes, mis hermanos. Gracias por estar. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga en Amén. gran manera a nuestra hermana Paulina Ibacache, una anciana del Señor. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. Amén. Nuestra hermana Edith dice: bendiciones. Nuestra hermana Karen Ormeño dice: Dios le bendiga mis hermanos jóvenes. Me gozo de verles alabando al Señor. Dios les guarde. Y el hermano Daniel Vargas dice: Dios le bendiga a mis hermanos. Saludos desde Valparaíso. Que Dios derrame su bendición sobre todos. Amén. 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 Ya hemos visto los saluditos ahí. Si usted quiere saludar o mandar su petición de oración o su agradecimiento al Señor, bienvenido sea por el local de Forestal. Amén. Local de Forestal, Cruzada de Poder. Ahí puede mandar su comentario, Amén. su saludo, su petición de oración, que aquí la vamos a estar anotando. Amén. Y bueno, ya hemos cantado una hermosa alabanza, que es de bendición para nuestra vida, y la estuvimos ensayando harto y fue de bendición. Amén. Pero vamos a lo más importante, que es la palabra del Señor. Amén. Amén. Y la palabra del Señor se encuentra, bueno, vamos a estar leyendo dos pasajes bíblicos. Amén. Amén. Que es Mateo capítulo 10, versículo 8. Nos ponemos en pie, mis hermanos. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Mateo capítulo 10, versículo 8. Pero no vamos a leer todo el versículo 8, amén, sino que solamente la última parte, amén, que es bien cortita, pero no menos importante, amén, Amén. es la más cortita. Amén. Y dice, Mateo capítulo 10, versículo 8, dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Es más largo, pero solamente, como les decía, vamos a estar leyendo la última parte, que es en ella la que nos vamos a enfocar. Amén. Que es: de gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Amén. Ahí, para que nos sentemos, mi hermanito. Amén. Y vamos a estar leyendo ahora sí una historia, un pasaje bíblico. Amén. Que se encuentra en el libro de Juan. Ahí, para que todos mis hermanitos lo tienen. Yo lo estoy buscando, esperen. Mira, ahí se añadieron algunos hermanitos más antes que nuestra hermana Daphne Noemi, mi hermana Abigail. Ahí mi hermanito Camilo, si lo puede estar notando. Dice: oración por mi amiga Yarela, por fortaleza y para que no se vuelva a apartar de Dios. Amén. Nuestra hermanita Daphne Noemi pide por su amiga Yarela. Ahí. Yarela, ¿Ya? por fortaleza y para que no se vuelva a apartar de los caminos del Señor. Ahí
Una amiga mía también lo está viendo, Damaris Camus. Hay una amiga de la básica, de la media, que el Señor le bendiga, así que está viendo el videito. A ella, a su familia, a su pequeñita, que el Señor le bendiga en gran manera, y Amén. espero que se quede viendo ahí toda la programación, amén. Amén. También nuestro hermano Patricio, que se añadió ahí a la sintonía y dice amén, Dios le bendiga a mis hermanos jóvenes, amén. Ahí que el Señor le bendiga. Bueno, vamos a estar compartiendo de la palabra del Señor que se encuentra en San Juan, en el versículo 6, en el capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Está despierta mi hermana Carola, así me gusta. Y vamos a estar leyendo, vamos a estar compartiendo toda la palabra del Señor, amén, ahí para que estemos atentos. Mi hermano Josué, para que empiece ahí a leer la palabra del Señor. Tiene por título Alimentación de los 5,000, amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Amén. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero, amén. Mi hermana Abigail, para que esté leyendo ahí. Versículo 6 dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, dice: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Mi hermana Carola. Amén. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte el sol. Amén. Ahí está, ya hemos leído la palabra del Señor, amén. Una historia, yo creo que más que conocida, amén. Y usted dirá, ¿por qué leímos anteriormente Mateo y qué tiene que ver con esto? Amén, con esta historia. Pero ahí vamos a compartir, amén. Como título, amén, o el tema que queremos hablar el día de hoy se llama De gracia recibimos, de gracia entreguemos, amén. Amén. Así se llama el tema que queremos compartir el día de hoy, por eso el versículo de Mateo, amén. Y usted se preguntará entonces, ¿qué tiene que ver con la historia de esta, amén? De Juan, de la alimentación, Juan capítulo 6, de la alimentación de los 5,000, amén. Y aquí hay un versículo claro que leyó nuestra hermana Abigail, amén, que se encuentra, el versículo 9, que dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Recordemos que en esta historia, amén, como leíamos anteriormente, es como narrábamos en los primeros versículos, que a Jesús, como siempre, como era de habitual, yo creo le seguía mucha gente, amén. Mucha gente le seguía. ¿Y por qué? Porque hacía sanidades por las palabras que salían de su boca, amén. Que eran puras palabras de bendición, palabras sabias, palabras que sumaban a la vida de cada uno de los que estaban ahí. Se maravillaban por lo que él decía, amén, por lo que decía, por lo que hacía, por cómo se conducía.
Así que por ende le seguía bastante gente. Y aquí dice, y le seguía gran multitud. Amén. Pero pasó algo, amén. Pasó algo en el trayecto de esta historia. Amén, mi hermano Camilo, ahí para que pueda estar compartiendo también. Amén. Como decía mi hermana, cuando Jesús pasaba, bueno, había un montón de gente, amén. Amén. Mucha gente le seguía, y porque veían los prodigios, como decía mi hermana, veían los prodigios, veían las sanidades, veían un montón de cosas extraordinarias, porque, o sea, es algo totalmente fuera de lo normal. Si lo podemos llamar así, normal para la persona que está en el mundo, para nosotros eso es normal, amén. Eso tiene que pasar, eso tiene que ocurrir, porque la palabra del Señor así lo ha dicho, amén. Por eso se sanaban los enfermos, porque el Señor tenía autoridad. El mismo, bueno, anterior a este capítulo habla de la autoridad del Hijo. El Señor es todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, y Él hacía todo este tipo de prodigios, amén. Y Él iba caminando, dice la palabra del Señor. Iba caminando y dice que se puso en un monte. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a Él gran multitud, dijo Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer, amén. Amén. El Señor, antes cuando conversábamos, antes de comenzar, antes de empezar el programa, amén, estábamos compartiendo la palabra del Señor y nos deteníamos paso por paso, viendo ahí, ¿cómo se dice? Desglosando ahí la historia, amén, y compartíamos para la edificación de nuestras vidas, y ahora queremos compartirla a usted, amén. Amén. Y veíamos que el Señor le preguntó a Felipe, pero bueno, esto es como una pregunta retórica. Sí, amén. ¿Quién puede enseñarle a Dios? Amén. Ya sabemos que nadie puede enseñarle a Dios, nadie puede decirle a Dios qué va a hacer o qué no va a hacer. Amén. El Señor ve lo que hace y qué es lo que no hace. Amén. Pero Él le preguntó probando a Felipe. Felipe le dijo, ¿de dónde sacaremos para poder alimentar a toda esta multitud, a toda esta gente? Pero Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase un poco. Amén. Ahí actuó, no sé, pero yo no entiendo cómo los discípulos del Señor veían prodigios, milagros, y aún así no tenían fe, amén. Estaban totalmente incrédulos, amén. No, en ciertos pasajes de la palabra del Señor habla y les dice, aún cómo tenéis el corazón endurecido, les dice, cómo aún no podéis ver, les dice, ¿acaso no entendéis lo que yo hablo? Les decían, pero aún no podían entender porque su corazón todavía estaba duro, todavía estaba siendo trabajado por medio del Señor, amén. A pesar de que ellos estaban con Él, que ellos le veían cada día, le veían a diario, pero aún ahí el Señor estaba trabajando en ellos. Estaba trabajando de una manera que el Señor solamente sabe, pero de alguna manera el Señor pudo, cuando Él murió, Él envió a su Espíritu Santo y estas personas cambiaron totalmente, amén. Amén. Podemos darnos cuenta de eso a través de la palabra del Señor, amén. Y nos damos cuenta de que aquí actúa cierta incredulidad, poca fe para estos discípulos. Y amén por eso. Amén, mi hermano. Y ahí, como decía mi hermano, como el versículo 6 que él estaba hablando de, pero esto decía para probarles. ¿Quién decía esto? Jesús. Amén. Decía para probarles porque él lo sabía, porque él sabía lo que había de hacer. Amén. Él sabe todo. Amén. Como decía mi hermano, él sabe nuestro actuar, nuestros pensamientos, hasta la cara que vamos a poner en alguna situación. Amén. En alguna circunstancia. Y pasó que, como estábamos hablando de que había una gran multitud que le seguía, empezaron a tener hambre. Yo creo porque era ya tarde, amén, era tarde, y Jesús por algo dijo, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? ¿De dónde sacaremos? Porque en los otros evangelios también narra esta misma historia, porque si usted no sabe, esta historia se encuentra en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, amén. Y ya era tarde y tenían que despedir a la gente, pero la gente no se quería ir, amén, porque ¿quién se va a querer ir estando Jesús ahí hablando, haciendo lo que él, yo creo que hacía, los milagros, maravillas, de todo, amén? Ya solamente con estar con el maestro ahí, no creo que la gente se querría ir, amén. Y pasó que le empezó a dar hambre a la gente, y cuando a uno le da hambre, es cosa seria. Amén, mi hermana Carola, y para que siga ahí compartiendo. Amén. Como el Señor aquí le hace la pregunta, amén. Dice, ¿de dónde vamos a sacar? Pero ¿para qué era? Para probarle, como muchas veces a nosotros, amén. Amén. El Señor nos prueba, el Señor ya sabe
sabe lo que nosotros, nuestro actual, como decía mi hermana, nuestro corazón, lo que pensamos. Amén. Pero aún así Él nos prueba. ¿Para qué? Para ver qué tan lejos vamos a llegar, amén. Amén. Y recordando que el Señor es sabio, amén. Él hace las cosas como Él quiere, amén. Amén. Y, amén, vamos a seguir en el versículo 7, donde Felipe le responde: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe no sabía con quién estaba, amén. Amén. Estás hablando con el que hizo los milagros, amén. Con el que estuviste todo este tiempo viendo milagros, amén. Como muchas veces nuestra fe decae, estando aún con el maestro. Si le pasó a sus discípulos, ¿cómo no a nosotros, amén? Amén. Entonces uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Amén. Ya, aquí entramos a tierra derecha. Amén. Aquí, amén. Aquí entramos al título, amén. Al título de que le quisimos poner aquí con mis hermanos del tema de dar por gracia, de dar, porque de gracia recibimos, amén. Dar de gracia, amén. Pero primero, antes de entrar de lleno, ¿qué es la gracia? Amén, mi hermana Abigail, para que pueda estar ahí compartiendo. Amén. Gracia significa don o regalo sin merecimiento. Amén. Amén. Como dice ahí que la gracia es como un regalo Amén. que el Señor nos dio a cada uno de nosotros, los creyentes, y sin merecer nada, porque nada de este mundo merecemos, ni que venga del Señor, ni nada, porque no. Amén. Bueno, y lo que dice aquí, como decía nuestro hermano, que acá en la historia de la alimentación de los 5.000, dice que en el versículo 9, dice aquí: está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Y bueno, yo creo que aquí Andrés, o sea, el niño llegó así como con ¿cómo decirlo? Con humildad, a como dar eso, creyendo en que sí se iba a poder, o sea, que tal vez iba a servir de algo. Amén. Amén. Y Andrés lo lleva así como algo, como que Poca cosa. sí, como poca cosa. Y muchas veces hay personas que desprecian a los muchachos, a los jóvenes, y uno no debe sentirse menoscabado por eso. Amén. Porque es el Señor quien nos da las cosas, no esas personas, no las personas que nos critican, que hacen esas cosas. Y bueno, entonces aquí después dice: entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y el Señor aquí hizo un milagro con lo que trajo ese muchachito, esos pancitos. Y muchacho significa niño o persona joven o adolescente, así como nosotros. Amén. Amén. Ahí como habla mi hermano Camilo, mi hermana Ashley, hermana Carola, hermana Abigail, que me antecedían de esta historia, amén, de esta historia de la alimentación de los 5.000, de cómo Jesús hizo un milagro aquí. Pero aquí voy a volver a leerlo, tal vez ya he dicho muchas cuantas veces lo he leído, hermanos, pero uno tiene que ir leyendo, amén. Amén. Aquí dice, cuando alzó Jesús, en el versículo 5 dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Aquí el Señor le hacía una pregunta a Felipe, le hacía una pregunta, pero en el versículo 6 dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía bien lo que había de hacer. Aquí el Señor le preguntaba para probarle, como decía mi hermano, porque el Señor conoce todas las cosas. El Señor le hacía una pregunta porque no sabía, no, sino que era para probar a Felipe, para ver qué respuesta tenía, pero Jesús también ya la sabía. O sea, nuestro Señor conoce todo, amén. Nuestro Señor conoce que seremos en un año más, amén. Conoce todas las cosas, amén, mis hermanos Amén. y hermanas. Y dice: Felipe respondió, el versículo 7:
200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea, Felipe ya de ahí ya estaba negativo, amén. Y dice el versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, Andrés, hermano de Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más, ¿qué es esto para tantos? Aquí le hacía una pregunta, o sea, aquí había traído un muchacho, dijo como un muchacho vino hacia mí, tal vez me dijo, aquí yo tengo algo para ofrecer, pero él había dicho, pero más que es esto para tantos, o sea, ya estaba criticando, ya estaba como tirando la toalla, se puede decir, y como decía nuestro hermano, o sea, y cómo hablaban y encima de que tenían al maestro, tenía la palabra enfrente de ellos, amén, y eran tan incrédulos, y aquí cuando llegó este muchacho ahí, se ofreció para dar esto, tal vez, y como decía nuestra hermana Abigail, que muchacho significa niño, persona o adolescente, un joven, o sea, en pocas palabras es como un joven, no un muchacho, no es como un adulto, un anciano, sino que era un jovencito, era un niño, tal vez 15, 16, 13, 14 años, no lo sabemos porque no lo dice, pero más o menos de esa edad era porque era un muchacho y el significado lo acabo de leer, amén. Y dice que él ofreció, él quiso llevar 5 a ver, 5 panes de cebada. 5 panes de cebada y 2 pececillos, amén. Pero había dicho Andrés, pero ¿qué es esto para tantos? Y ahí es cuando el Señor dice en el versículo 10, entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones, o sea, 5.000 varones, y sin contar las mujeres y los niños, porque obviamente también había mujeres, niños, o sea, era una multitud enorme, o sea, cuando la palabra del Señor dice gran multitud, habla de 5.000 personas, tal vez más, 6.000, o sea, tanta persona, amén, en esta casa caen menos de... No, a ver, bueno, no vamos a hacer eso, a ver, pero la cosa es que había harta gente, mi hermano, y la recostaron en la hierba, y ahí el Señor... Dice, en el versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando subieron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. O sea, aquí el Señor hizo un milagro, amén, hizo un milagro y todos se saciaron, amén, dice la palabra del Señor, que todos quedaron como llenos, quedaron saciados y sobraron 12 canastas, o sea, sobró harta comida, amén, mi hermano, amén. Amén, amén, y como ahí hablaba mi hermano Josué y mi hermana Abigail, que decían que un muchacho fue, amén, se le acercó, y ¿qué llevaba este muchacho? 5 panes de cebada y 2 pececillos, amén. Ahí hay algo importante, amén, lo que él llevaba, amén, la cantidad, no tanto la cantidad, sino lo que era, amén, que era 5 panes de cebada y 2 pececillos. El pan de cebada en la antigüedad, o la harina de cebada, era considerada como un alimento inferior, amén, un alimento como que solamente los pobres comían o se alimentaban de pan de cebada o harina de cebada, amén. Amén. O sea, ahí nos da como algo, un deslumbre de este muchacho, amén, porque nos habla la Biblia, en los 4 evangelios narra la historia, pero en ninguna habla de un muchacho, amén. Sí habla de que trajeron 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero solamente en el libro de Juan habla que aquí está un muchacho, amén. Una persona joven, un adolescente, un niño, porque no sabemos nada de él, amén, no nos dice su nombre, no nos dice si tenía familia, si no tenía familia, no sabemos, amén, no sabemos, y nos da como ese chance también para imaginarnos la historia, amén. Aquí compartíamos antes con mis hermanos y decíamos quizás este era un muchacho huérfano, no lo sabemos, amén. Porque no nos dice la historia, no nos dice solamente que había un muchacho que dio 5 panes de cebada y 2 pececillos, amén. O quizás, no sé, la mamá le dijo, hijo, anda a comprarme el pan para la semana, y se encontró con esto, amén, con esto tan lindo que vio a mucha gente, y como niño, quizás curiosamente fue y dijo, uy, ¿para qué? ¿Por qué está tanta gente reunida? No sé. Estarán haciendo un espectáculo, estarán regalando algo, y se encontró que estaba el maestro, amén, el maestro ahí enseñando,
Y yo creo que los discípulos ahí estaban preguntándole a la gente, como, ¿alguien tiene pan? ¿Alguien trae algo para comer? Para poder alimentar a la gente, amén. Porque el Señor en los otros evangelios dice, aliméntenlos vosotros, amén. O sea, le dijo a los discípulos, y los discípulos, ¿de dónde iban a sacar tanto pan para tanta gente? Amén. Aparte que todos comemos harto pan, amén. Amén. Así que, ¿de dónde íbamos a sacar tanto? Si ahí Felipe le dijo, pero Señor, 200 denarios de pan aún no bastaría para que cada uno de estas personas coman, amén. Coman y se sacien, que es lo peor, amén. Porque era mucha gente, sin contar las mujeres ni los niños. Eran 5.000, o sea, era una cantidad de personas, amén. Pero hubo un muchacho, amén, un niño que yo creo que escuchó eso, que escuchó los discípulos quizás decir a gran voz, alguien tiene algo, que el maestro está pidiendo algo para comer, alguien tiene algo, alguien tiene acá, y yo creo que él miraba. Y yo creo que más de alguno tenía, amén, tenía algo, ¿no es cierto, mi hermano Camilo? Ahí, quizás uno de esos personajes, Amén, amén. alguna hermanita ahí tenía algo. Sí, amén. Bueno, como señalaba mi hermana, tenía este joven 5 panes de cebada, amén. Y aquí habíamos puesto con un pequeño diccionario, amén. Amén. Dice, pan de cebada era considerado como un alimento inferior, dado a quien traía este alimento, ese muchachito. Deducimos nosotros, bueno, es lo más probable, de hecho, es como lo más seguro, lo más certero, que este joven, bueno, este muchacho era quizá pobre, quizá no tenía la misma su familia quizá no tenía las mismas ganancias que otras familias, quizá el muchacho era esforzado, y como decía mi hermana Abigail, yo creo que vino con una actitud de humildad, amén, porque hay que tener fe, amén, porque si este muchacho era de esa condición, tenía que tener fe, tenía que tener una fe inquebrantable, amén, porque si necesitaba eso, porque si somos sinceros, aquí todos somos necesitados, amén, es lo que yo creo, amén, todos necesitamos de algo, amén, y este muchacho quizá la familia no era de escasos recursos y no tenía para comprar más pan sino que el pan de cebada. Pero él no se resistió, por así decirlo, sino que él lo entregó a ojos cerrados, como decimos acá. A ojos cerrados, o sea, como que ha puesto mi vida por estos panes y se lo entregó al maestro. Y como dicen mis hermanos, el maestro con estos 5 panes, que a pesar de que los discípulos decían, ¿qué es esto para tanta gente? El Señor hizo un milagro con lo pequeño, amén. Con lo pequeño hace los milagros del Señor, no hace milagros con cosas grandes. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte, muévete de este lugar a otro, y el monte se va a mover. Eso es lo que dice la palabra del Señor, amén. Y nos damos cuenta, y este es el vivo ejemplo de esa palabra, amén. Porque era bien chiquitito el pan. Yo creo, cualquiera, por así decirlo, cualquiera tiene fe si es una panadería. Cualquiera tiene fe si hay una panadería cerca. Pero ahí no había ni una panadería cerca, o al menos la Biblia no lo señala. Y si hubiese alguna panadería, como dice mi hermano, terrible tacaño, no quiso convidar a nadie. A pesar de que el Señor estaba ahí, a pesar de todo eso, quizás entre 5.000, bueno, la Biblia dice que sin contar los niños y las mujeres, ¿cierto? Entonces había como 15.000 y tantos. Yo estipulo, amén, 15.000 y tantos, amén. Y la cosa es que como dice mi hermana, más de alguno debió haber tenido pan, nadie, a lo mejor yo creo que nadie iba a ir a la deriva solamente porque sí. Si bien es cierto que no todos tenían, porque si sabemos bien, el Señor andaba casi siempre por los lugares en donde eran los viles, los menospreciados, en donde estaba la pobreza, porque ahí eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice que Él vino para ese tipo de gente, no para las personas de altos cargos, no para las personas que se creían más que otros, no. Vino para las personas humildes. Por eso dice que Él mira al soberbio de lejos, mas al humilde Él lo mira de cerca, amén. Por eso la gente que estaba con Él debía haber sido, yo creo, gente que creía en su palabra. Entre paréntesis, amén, porque el mismo Señor después habla y dice que ellos no le seguían sino porque
porque querían buscarle a él, sino porque se habían saciado, dice. Pero no entraremos en esos detalles porque lo que nos concierne, amada persona y amado hermano, que ahí me está escuchando y hermana, ¿ven? Es que este muchacho tuvo fe, y yo creo que esa fe es la que me falta a mí, ¿ven? Porque sinceramente yo le pregunto a usted daría todo el pan que tiene, que quizá a lo mejor está con... Yo no conozco su vida, pues el Señor la conoce. Usted no conoce mi vida, el Señor la conoce, pero si uno está en necesidad, lo primero que va a ver es ver por uno, ver por los de uno también, Amén. ver por las personas que nos rodean, ¿ven? No vamos, no es que suene egoísta, sino que así es la cosa. La cosa es que uno ve casi siempre por lo de uno, pero este muchacho quizá tenía familia, no lo sabemos, pero si tenía familia tenía que llevar esos panes, tenía que llegar a un destino a entregar ese alimento, amén, pero tuvo fe y se lo entregó al Señor, y dice la palabra del Señor que sobraron, creo que 12 canastas, si no me equivoco. Ay, yo creo que una canasta se iba a haber llevado a ese muchacho, amén. Amén. Otra cosa, aparte de la fe, yo creo que es la intención, amén. La Amén. intención con la que fue este muchacho, amén, con este joven. Porque sí podemos tener fe, pero si la intención no tenemos la intención de dar, amén. Porque recordemos que, ¿cómo se llama? El tema es de gracia, recibimos dar también de gracia, amén. Amén. Quizá este muchacho, como decíamos, quizá era pobre, quizá era huérfano, Amén. quizá era un esclavo, amén, porque no lo sabemos, porque quizá ahí en la antigüedad tomaban a las personas, a los niños y lo hacían esclavo, amén, quizá servía en alguna casa, quizá no lo sabemos, amén, o quizás sí tenía familia pero de bajos recursos, Amén. amén, no sabemos su historia, sus antecedentes, por así decirlo, amén. Amén. Pero él, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Vio que él tenía algo, quizá algo muy preciado para él, amén. Quizá había trabajado todo el día siendo mandado, o quizá era la comida de su familia, amén, para sus padres, para la oncecita, amén, no lo sabemos. Y era algo preciado para él, pero escuchó que quizás decían ahí, alguien tiene algo, y él miró. Y ni siquiera vio como pucha, quizás poquito lo que tengo. Él solamente, yo me lo imagino con una intención así de solamente dar. Amén. Amén, como yo tengo algo que dar. Amén, en su inocencia, quizás como niño, amén. Como niño no vio como tanto el valor que eso tenía, solamente lo entregó, amén, la intención. O sea, qué bonita es la intención de este muchacho, amén, Amén. de dar, amén, porque recordemos, bueno, no vamos a entrar todavía para allá, amén, pero recordemos que hubo alguien que dio algo muy valioso, amén, que dio a alguien muy valioso. ¿Por qué? De pura gracia, amén, de pura gracia entregó, y este niño también le entregó, amén, entregó así de gracia, como que tengo 5 panes de cebada, 5 pancitos ahí con 2 pescaditos, amén, 2 pececillos, pero lo voy a entregar porque están pidiendo, amén, porque lo están necesitando, quizá el maestro está necesitando esto, lo voy a entregar, amén. Y yo me imagino que en el trayecto de que iba para allá, para donde el maestro, quizá había muchas personas mirándolo, amén, muchas personas como, uy, este mocoso, quizá muerto de hambre, este niñito, ¿qué me va a entregar? Mira lo que le lleva al maestro, si son 5 panes de cebada nomás, ¿qué es eso? Amén. Hasta el mismo discípulo le dijo como, mira aquí, es como que lo tiró, mire Jesús, mire maestro, ahí hay un muchachito, ahí hay un mocosito, un niñito, amén, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero eso no es nada, amén. ¿Qué puede hacer usted con eso, amén? Con esa poca cosa, amén. Porque, y ahí tenemos que también nosotros tener fe y tener convicción, amén, de que lo que tenemos para el Señor no es poca cosa, amén. No es poca cosa, porque muchas veces hay personas o jóvenes que nos sentimos menoscabados, amén. Porque hay otras personas quizás con un título, con un rango superior, amén. O si nos ponen a un niñito pequeño a hablar, nos dicen, ay, ¿qué nos va a entregar él?